Y bien amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Mirada Semanal, ya adentrados con vigor en el mes de junio y con muchísimas noticias, con muchísimas cosas que examinar. Y por supuesto, para comenzar, es inevitable eh, tener que hacer referencia a lo ocurrido con este tema, que incluso lo publica la propia revista Semana, que es una revista, digamos, tradicional en el contexto y sobre todo en el ámbito comunicacional colombiano. Estos audios del quien fuera el ex embajador de Colombia en Venezuela y que de alguna manera pues pudieran poner sobre la mesa nuevamente ese déjà vu que vivimos en la región, particularmente en Colombia, con este tema de una presunta financiación ilegal o una presunta financiación de actores no tan bienvenidos en la democracia colombiana. Y en ese sentido, por supuesto, acto seguido salió el propio presidente Petro diciendo pues que hasta ahora en el más estricto sentido y con apego a los datos y a la evidencia pues presentada, no hay todavía no hay ningún tipo de elemento que pudiera incriminarlo directamente. Sin embargo, queda la duda abierta, ¿no? Y sobre todo en un momento particularmente tenso porque está todavía en ciernes esta reforma general, bueno, una reforma que se traduce en el ámbito legislativo entre 35 reformas que tocan los más distintos ámbitos de la vida política, social y económica del país y que, claro, hasta ahora, de momento, solamente ha sido aprobado uno. En este sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación de lo ocurrido. Por momentos, obviamente, no nos vamos a meter en la profundidad de proyectar qué puede pasar, ¿no? Pero sí, por lo menos, de acuerdo a lo que ha ocurrido y lo que se ha confirmado en los últimos días, ¿cómo miras tú todo este incidente, Marisabel? Bueno, en principio yo creo que hay que separar lo sórdido del tema porque eso realmente no creo que, es decir, eso aumenta el tráfico en páginas web, pero en realidad a mí me parece que lo más grave aquí, por una parte, es que es el precio del pragmatismo. A veces los políticos piensan que eh, eh, formando estas coaliciones, y no me refiero a las coaliciones de los partidos que acompañan a Petro, me refiero a verse involucrado con figuras como Benedetti, por ejemplo, que tiene un equipaje bien pesado, no solamente desde el punto de vista de su trayectoria política, ¿no? Sino de los, yo diría, de su propia capacidad como operador político. Eso tiene un peso, eso se transfiere, bien sea cuando fue asesor de la campaña, a la campaña política y luego como parte del gobierno. Eso se transfiere y eso tiene un costo político y Petro lo está pagando en este momento. Eso es lo grave, porque él puede tratar de desvincularse, sobre todo alegando que es falso lo del financiamiento, que eso está muy lejos de la realidad, que él hizo una campaña transparente. Eso ahora no es que está puesto en duda. Se había hablado de eso en un momento, pero ahora con este personaje, con las características que conocemos de él, eso le incorpora, le trae a Petro un elemento adicional que va necesariamente a perjudicar su agenda. Y esto lo hemos Claro, hablado en otros episodios, sí. Xavi y Manolo. Es a ver, y ya su propia coalición lo dijo, vamos a parar esto aquí, es detener una agenda política por un ruido traído por el propio Petro en su búsqueda quizás de inyectar un poco de pragmatismo. Pero por otra parte, lo inquietante es que seguimos viendo en Colombia esto como que es un déjà vu, ¿no? Vuelve otra vez a cuestionarse no la legitimidad de un gobierno, sino digamos, desde el punto de vista de la moral y de la ética. Esto va a tener repercusiones muy serias, más allá del tema de la agenda política. Claro, y que ciertamente se ha puesto también, sobre todo en la opinión pública, todo lo que se vivió con el caso de Ernesto Samper y las implicaciones posteriores que tuvieron, sobre todo para su gestión. Eh,
Pero ahí hay un elemento también importante que me gustaría un poco consultar tu apreciación, Manolo, que ya tiene que ver un poco con, incluso hasta con el propio personaje. Armando Benedetti fue una persona que incluso durante el tiempo que estuvo en un tema tan sensible para la diplomacia colombiana, que es la relación con Venezuela, ¿no? O sea, fue un personaje que incluso fue muy socarrón, fue muy levantisco, dio declaraciones totalmente fuera de tono sobre el sistema político venezolano, sobre la dinámica política opositora venezolana, dio palabras que son totalmente impropias para un embajador y sobre todo tomando en consideración dónde estaba yendo, porque no lo mandaron a Sri Lanka, ¿no? Lo mandaron fue a Venezuela. Entonces, claro, en ese sentido, me gustaría un poco también tu valoración, Manolo, sobre todo también teniendo en cuenta que Petro recién avanza, recién comienza, tiene una agenda política muy ambiciosa, pero que ciertamente, así como tiene mucha gente que le respalda con decisión, también hay gente que lo adversa y ante la menor duda, pues por supuesto se reactiva en todo el sentido de contestación que puede existir en una Colombia que tradicionalmente ha sido un país que, bueno, siempre ha estado gobernado por una perspectiva un poco más conservadora. ¿Cómo miras tú este panorama? Mira, Xavi, a propósito del apoyo, ahora mismo Petro tiene un 34% de aprobación y un 59% de desaprobación, ¿no? Es el momento ahora mismo más negativo desde los últimos de los 10 meses, ¿no?, que lleva en el poder. Y tomando al hilo de lo que ha dicho Marisabel, quiero abundar en este problema de la improvisación que es la política, o sea, que es la política en Colombia hoy en día. O sea que este presidente que comenzó su equipo de gobierno, repito, hace 10 meses, con 19 personas, exactamente 18 ministros, ministras y una jefa de gabinete, ahora mismo solo le quedan 8. Es decir, en un lapso de 11 meses ha quemado a 11 personas, ¿no? Dos ministras y un ministro en la crisis de febrero, luego 7 en la crisis de finales de abril y ahora su jefa de gabinete. Jefa de gabinete que había alcanzado un poder insólito, que se había hecho en el poder. Yo creo que debería ser una mujer muy eficiente y muy valiosa en apenas este tiempo, porque Petro no la conocía de antes. Laura Sarabia venía de las filas de Armando Benedetti, de este personaje que es, cuanto menos, verdaderamente lo habéis dicho muy bien, oscuro, ¿no? Un personaje que venía del uribismo, que venía del partido de la U, que se hizo hueco entre las filas de Petro, que no tuvo el premio mayor que él habría querido, que es un ministerio, pero sí una embajada tan importante como es la embajada de Venezuela, en Venezuela, cuando además se estaban recuperando las relaciones entre ambos países, pero que estaba insatisfecho claramente, ¿no? Entonces, esta denuncia de una financiación en torno a 3 millones de dólares, una financiación indebida, que no es una denuncia, es un comentario en un audio, o sea que todavía no está procesado, pues claro, hace muchísimo daño al propio proceso político colombiano, pero repito, pone de relieve una de las grandes debilidades de Petro. ¿Y cuál es la respuesta de Petro a esto? Bueno, el famoso golpe blando, ¿no? Esta idea de que posiblemente esté en la cabeza del propio Petro, del recuerdo de cuando fue inhabilitado como alcalde de Bogotá hace justo 10 años, que no hace sino enturbiar, ¿no?, embarrar el juego político colombiano, porque si, como hemos dicho muchas veces, definir un golpe un Sí. golpe de Estado es difícil y parece que el común denominador es que golpe es cuando se utiliza la violencia. Claro, golpe blando es todo aquello que al presidente le parece que no está bien porque me están moviendo la silla. Bueno, hay una parte del juego de política que tiene siempre este tipo de actitud. Pensemos que hay otros poderes en el Estado, por ejemplo, el poder legislativo, que es
tan legítimo como el poder presidencial y con el que Petro va a tener que lidiar ahora de manera, diríamos, mucho más complicada que cuando logró trenzar esa alianza que había tenido en el Congreso y Así que es. veremos cómo va a ocurrir. Suerte para Petro que en 2 semanas el Parlamento se va de vacaciones. Sí, sí, aparte, exactamente, que como un perfecto momento como para eh, alargar un poco más ese diferimiento forzoso que ha tenido su reforma política. En ese sentido, por supuesto, estamos todavía a la espera pues, de esta carga probatoria. Se espera que tanto Sarabia como Benedetti comparezcan, si es que termina de ocurrir, porque bueno, se sospecha también de que haya posibilidad de fuga, sobre todo por el caso de Armando Benedetti, pero bueno, todavía no nos podemos meter en Y la Xavi, especulación del futuro. Xavi, has citado antes a Semana, ¿no? Es también triste el ataque de Petro a esta prestigiosa revista, ¿no? O sea, un presidente uno más, ¿no? Que se Sí. enreda con la prensa, con los medios de comunicación, ¿no? Claro, claro, y que evidentemente pues también esta misma semana se vio pues en el propio gobierno pues esa necesidad de que bueno, vamos a buscar la forma de respaldar la gestión, vamos a convocar movilizaciones de pueblo, buscar la manera de alimentar ese espíritu, ¿no? De que comentabas del golpe blando, que bueno, ya es un clásico también en Sudamérica, no es exclusivo de Petro, y que ciertamente pues tensa aún más y llena de más de crispación un entorno político ya de por sí con muchísima crispación política previo a este incidente. De todas formas, bueno, vamos a seguir examinando lo que va ocurriendo en las próximas semanas. Aquí te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.